En el año de 1954, en el estado de Oklahoma, un grupo de psicólogos se interesarían por las condiciones humanas más extremas que pudieron atestiguar en tiempos recientes dentro de un contexto post-Segunda Guerra Mundial. Más concretamente, tomaron particular interés por entender la capacidad de salvajismo que un individuo puede llegar a desarrollar bajo un entorno hostil, producido por la fricción entre pares dentro de una dinámica de grupo. A lo largo de la historia, hemos observado que mientras haya grupos, habrá conflictos en algún momento, debido a una cantidad inconmensurable de variables posibles. Del mismo modo que han nacido imperios y civilizaciones que en algún momento llegaron a la cúspide de la prosperidad, con el tiempo han caído por completo o se han transformado radicalmente para bien o para mal. Pareciera pues que está en nuestro ser tanto la capacidad de cooperar y coexistir con otros del mismo modo, como el potencial de ser tan egocéntricos en pro de priorizar los propios intereses por sobre todo y sobre todos, llegando a ver y usar a otros como nada más que meros objetos o herramientas para conseguir un fin. Es pues en esta dicotomía humana que decidieron enfocarse un grupo de investigadores de Oklahoma, encabezados por el matrimonio de psicólogos sociales Muzaffer y Caroline Sherif. Muzaffer Sherif nació en Turquía en el año de 1905, en el pueblo de Ödemiş. Fue uno de 5 hijos de una familia pudiente. Experimentó en persona muchos eventos históricos. Él vivió los últimos años del Imperio Otomano y el surgimiento de la República de Turquía, la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos, el ascenso de Hitler en Alemania, toda la Primera y Segunda Guerra Mundial de primera mano y también la Guerra Fría. Esto por destacar algunos de los muchos conflictos bélicos históricos que atestiguó a lo largo de su vida. Todos estos eventos tuvieron un impacto directo en su desarrollo personal y profesional. El tópico por el cual se interesó más a lo largo de su carrera fueron contextos catastróficos, como lo es la guerra y conflictos armados, impulsados por ideologías y política. Su vida fue muy conflictiva, en el sentido de que estuvo llena de dificultades. Llevaba 2 vidas, una en Turquía y otra en los Estados Unidos, y los eventos sociopolíticos de dichos países influenciaron sus proyectos y trabajos académicos. A él le apasionaba el activismo, tanto político como científico, y sobre todo promovía el potencial humano de cooperar en pro de tiempos de paz. Pero en 1944, debido a que se metió con unos miembros de la alta burocracia que apoyaban abiertamente al Partido Nacional Socialista Obrero de Alemania a través de los años, o sea, el partido nazi, Muzaffer fue detenido como parte de un proceso de caza de brujas, que tenía como objetivo los miembros del Partido Comunista Turco. Fue liberado 4 semanas después y pasado un tiempo, en 1945, decidió irse nuevamente de Turquía hacia los Estados Unidos y esta vez con intenciones de no volver más. Vivió el resto de su vida en Estados Unidos, se jubiló en 1972 y falleció en 1988, en Alaska. La doctora Caroline Sherif fue una psicóloga social, miembro y presidente de la División 35 de la APA, enfocada a la psicología de la mujer. Fue pionera en la teoría de género y activista del estudio de dicho tema en las ciencias sociales contemporáneas. Nació el 26 de junio de 1922, en Indiana. Su padre fue un supervisor de entrenamiento y enseñanza en agricultura en la Universidad de Purdue y profesor de ciencia en una preparatoria. La madre de Caroline era una ama de casa dedicada a cargo del hogar. Caroline era la menor de 3 hijos. Su hermano mayor estudió ingeniería química y su hermana mayor era una becaria en matemáticas y una reina de belleza. Sus padres fueron muy participativos en la crianza de sus 3 hijos, y a los 3 los motivaron por igual para alcanzar el éxito académico, y esperaban que los 3 se llegaran a graduar de la universidad. Además de su alta dedicación y desempeño académico, ella trabajaba a medio tiempo, y participaba en actividades culturales y artísticas. Entró a la Universidad de Iowa para conseguir un título de posgrado. Aquí enfocó sus estudios en la psicología social, la cognición, la conducta, la sociedad y la cultura. Y para preparar su tesis, revisó el trabajo de Muzaffer en La psicología de las normas sociales. Encontró que su obra reflejaba sus propios intereses a tal grado de que llegó a comentarle a colegas y amigos que Muzaffer era la clase de psicólogo social que ella aspiraba a ser. Tiempo después de haber obtenido la maestría y desenvolverse como psicóloga profesionalmente, se le presentó la oportunidad de llegar a trabajar con Muzaffer como asistente en su investigación, en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Después de un tiempo de trabajar juntos, empezaron a tener una relación, la cual culminó en un matrimonio en diciembre de 1945. Ella fallece en 1982 por cáncer. En el año de 1950, el matrimonio de los Sheriff, junto con otros colaboradores, condujo un experimento en la ciudad de Oklahoma, en el Parque Estatal de Robbers Cave, que al español se traduce como Cueva de los Ladrones, nombre mismo que posteriormente adoptaría este experimento en los libros de historia. Las hipótesis detrás del experimento fueron principalmente dos. Primero, que cuando hay individuos que no se conocen entre sí dentro de un grupo y se ven forzados a interactuar con otros en actividades grupales para conseguir un determinado objetivo, tiende a la creación de una estructura jerárquica compuesta por niveles de estatus y roles. Y segundo, que una vez formado dicho grupo, eventualmente acontecerán condiciones de competencia, frustración, hostilidad e insubordinación en alguna medida dentro de los miembros del propio grupo, misma que se esparcirá a otros integrantes del grupo en distintos grados. Por lo que el propósito de este experimento era investigar los conflictos y la cooperación en grupos. El experimento se llevó a cabo en el año de 1954, y para ello se utilizó un grupo de participantes de un campamento de verano de niños exploradores. Seleccionaron a 22 niños de entre 10 y 11 años que no se conocían entre sí y que provenían de familias caucásicas de clase media. Además, tuvieron una infancia normal sin problemas de crianza. El sitio en el cual se llevó a cabo el experimento fue en campo abierto, dentro del Parque Estatal de Robbers Cave, en Oklahoma. Los investigadores dividieron a los sujetos en dos grupos al azar, pero tratando de equilibrar lo mejor posible ambos grupos en términos de condición física y mental. Y a ninguno de los dos grupos se les mencionó de antemano que existía un grupo separado al de ellos, y se les dio a conocer el menor número de detalles posibles a todos acerca del experimento. Inclusive, los propios investigadores tuvieron que hacerse pasar por personal del campamento sin que ninguno de los niños lo supiera. El experimento estaba conformado por 3 fases o etapas. La primera fase consistió en la integración de los dos grupos por separado, mediante actividades que fomentaban la cooperación y la cohesión, para que los integrantes de los mismos pudiesen congeniar y conocerse, así como para poner en marcha las relaciones jerárquicas y promover la formación de estructuras grupales, introduciendo las nociones necesarias para el desarrollo de una identidad grupal. Esta etapa duró una semana y aquí los integrantes de los grupos decidieron poner nombres propios para cada grupo, siendo un grupo las águilas y el otro los cascabeles. Fue solamente hasta el final de esta etapa que se introdujo un grupo al otro, y es importante recalcar que hasta este punto ninguno de los dos grupos conocía la existencia del otro. Una vez que existió el contacto entre ambos grupos, dio comienzo la segunda fase, la cual implicaba la introducción de un concepto importante en las relaciones de pares, la competencia. Para ello se llevaron a cabo una serie de actividades entre los dos grupos. Dichas actividades fomentaban la competencia mediante un sistema de recompensas, ya que el equipo que resultara ganador recibiría diversos premios que eran altamente deseables para niños de esa época. Además de los premios grupales como trofeos o medallas por ganar, también implementaron recompensas individuales para cada integrante del grupo ganador. En esta etapa comenzó a surgir cierta fricción, tanto naturalmente como artificialmente, entre ambos grupos, ya que además de las típicas interacciones producto de una rivalidad, los investigadores implementaron elementos y circunstancias que escalaron la tensión. Al principio, los niños solo se hacían bromas y provocaciones verbales entre sí, pero conforme pasaron los días, las cosas se tornaron violentas, ya que las águilas quemaron la bandera de los cascabeles y en represalia, los cascabeles destrozaron la cabaña de las águilas y le robaron algunas de sus pertenencias. Las agresiones incluso llegaron a lo físico, y tuvieron que intervenir los investigadores para separar las peleas. En los días posteriores a esto, cuando se les preguntaba a los niños por sus opiniones del endogrupo, o sea, las opiniones dentro del mismo grupo, los miembros de cada grupo empezaron a adjudicar características favorables y positivas a su propio equipo y a sus mismos integrantes, a la vez que describían con términos derogatorios y negativos al equipo contrario, o en otras palabras, el exogrupo. Lo cual demostró una de las teorías de los Sheriff, siendo que cuando un conflicto entre grupos ocurre, se pueden generar actitudes y conductas discriminatorias por parte de un grupo hacia el otro.
En este punto del experimento, los jóvenes estaban prácticamente irreconocibles en cuanto a comportamiento, ya que, en palabras del propio Musafir, si cualquiera llegase a visitar el campamento en ese momento, jamás habría pensado que originalmente se trataba de niños promedio de los suburbios, puesto que se comportaban de forma errática y agresiva, casi como si de una pandilla se tratase, en vez de un grupo de niños scout. La tercera y última fase del experimento se dio al observar el rotundo éxito de la segunda fase, o en otras palabras, el equipo de investigadores observó que la tensión escalaba cada vez más entre las águilas y los cascabeles, así que decidieron reducir las fricciones entre los dos grupos para evitar más problemas, por lo que se dejaron de implementar las actividades competitivas y en su lugar se implementaron actividades recreativas en conjunto que favorecían la convivencia sana. Pero esto no fue suficiente en un principio, ya que llegados a este punto, cualquier interacción o contacto entre ambos grupos resultaba en conflictos directamente. Así que para resolver esto, los investigadores decidieron implementar un concepto nuevo para los dos grupos, siendo las metas supraordenadas. O sea, metas que necesariamente requerían la participación de ambos grupos para completarse. Los sheriff observaron que esto resultó bastante bien dentro de lo esperado. Esto permitió que redujeran los conflictos bastante dentro de los grupos, ya que dichas metas implicaban la necesidad de cooperar más allá de las diferencias personales e individuales. La primera meta supraordenada que se les asignó fue la de resolver un problema que concernía en igual medida a ambos grupos, ya que involucraba la única fuente de agua potable de la cual disponían. La tarea en sí se trataba de arreglar el suministro de agua que había dejado de funcionar. Además, los investigadores señalaron un chivo expiatorio falso, un supuesto culpable, para redirigir la hostilidad acumulada por ambos grupos hacia un objetivo en común, en lugar de seguir en malos términos entre sí, por lo que les dijeron a los niños que unos vándalos se habían infiltrado para estropear el suministro de agua en días anteriores. Es aquí en esta etapa que se pone a prueba una hipótesis, siendo que la cooperación y las metas comunes sirven para reducir los conflictos grupales, ya que permiten diluir las diferencias individuales en pos de contribuir a un propósito mayor compartido. Casi todos los niños se reunieron para proponer posibles soluciones e intentar de todo, lo cual les permitió resolver el problema relativamente rápido, en cuestión de un par de horas. Y tanto fue el éxito de este obstáculo, que los cascabeles le cedieron a las águilas el primer turno en beber agua, ya que estaban más sedientos, sin ningún tipo de bromas ni malas intenciones de por medio. Después de eso, tuvieron un par más de metas supraordenadas, como elegir una película para ver todos juntos, por medio de un ejercicio democrático, o desatascar un camión de suministros para el campamento entre todos, lo cual fue erradicando las asperezas restantes entre los grupos, y en su lugar se fueron forjando nuevas alianzas e inclusive amistades entre los miembros de ambos grupos. El experimento de la Cueva de los Ladrones consiguió replicar las condiciones necesarias para observar de cerca la dinámica de los conflictos grupales, mediante la implementación de un simple fenómeno, la competencia. Según los resultados de este experimento, pareciera ser que inevitablemente la competencia conlleva al conflicto, si ésta no es regulada o es implementada de forma descuidada y abrupta, sobre todo si se compite por algún recurso limitado o un incentivo atractivo. Del mismo modo, el tener una meta genuinamente compartida ayuda a reducir los conflictos grupales, ya que incita al sentido de cooperación de forma natural en los individuos. Este experimento fue pionero en el campo de las ciencias sociales y el estudio de las dinámicas grupales, ya que los hallazgos de este estudio han sido trasladados y aplicados a otros campos, tales como la psicología organizacional, educativa y conductual. La teoría que se consolidó a raíz de este experimento fue la teoría del conflicto realista, postulada posteriormente por el propio Musafir Sherif. Esto fue Revisión de Caso. Si te gustó el contenido, por favor apóyame dejando un like, compartiendo y suscribiéndote. Todo eso me apoya muchísimo para seguir haciendo más contenido. Muchas gracias por ver y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.